Qué bendición escuchar los testimonios y las cosas que sigue haciendo el Señor por su pueblo, por su iglesia. Nuestro pastor anda de viaje, el día de hoy anda en la Ciudad de México y hay una parte que me estuve acordando de él estos días, de cuando yo llegué a la iglesia, cómo las cosas eran diferentes, cuántas personas éramos. Y cuando yo llegué y vi a ese señor predicando, grandote así, con la cara grande, barbón, dije, ay, este cuate va a ser bien regañón. Y no sabía yo lo que Dios tenía preparado para mi familia en esta iglesia. Ya hace 18, 19 años. ¿Cuántos años tenemos? 18 años. Y cada día, cada año que ha pasado, el Señor nos ha permitido ir creciendo y bendiciéndonos. Fue una decisión que tomamos como familia en aquel entonces y que, como les decía, no sabíamos qué venía hacia el futuro, no sabíamos qué esperar de un cambio de congregación. No son decisiones sencillas que se deben tomar a la ligera. Y así como esta decisión, yo creo que la vida del ser humano, la vida de cualquier hombre o mujer, está llena de decisiones importantes. Básicamente lo que tú y yo somos el día de hoy es por las decisiones, o llegamos a ser lo que somos hoy por las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Desde la más pequeña hasta la más importante. Si quiero seguir estudiando o no, puede marcar tu vida. Si quieres elegir un trabajo o no, puede marcar tu vida. ¿Con quién te vas a casar? Definitivamente marca tu vida. ¿Qué carrera elegir o qué trabajo tomar? Son decisiones cruciales que se tienen que llegar en un momento dado a darse y que pues no sabes qué viene a futuro. Obviamente todos esperamos lo mejor, pero con incertidumbre de qué vendrá, tomas la decisión y sigues adelante. Por supuesto, la más importante de todas esas decisiones, haberle entregado tu vida a Jesucristo. Es la más importante de todas las decisiones. Haber escuchado su voz al llamado y venir a Él. Reconocer nuestra condición de pecado y arrepentirnos delante de Dios. Son las decisiones cruciales que nos han marcado. Sin embargo, después de que uno empieza su vida con el Señor, el cristianismo, hay momentos difíciles, sin duda alguna. Y no hablo de una vez o de 2 veces, sino de todo el tiempo, ¿no? Estamos en constante prueba, constantes cosas que se vienen a nuestras vidas y que nos afectan de tal forma que en algunos casos, en algunas circunstancias, o bajo algunas circunstancias, mejor dicho, hay quienes van para atrás, dicen, no, yo no quiero esto no es para mí, esto no me sirve a mí, muchas gracias. Esto no me sirve, yo no quiero vivir bajo estos principios o bajo estas enseñanzas. Muchos de esos momentos cruciales hacen que la gente le dé la espalda a Dios. Otros, en el mejor de los casos, pues van de una iglesia a otra, ¿no? No es sano tampoco esto, pero por lo menos tratan de mantenerse buscando a Dios. Y esta vida pues se puede volver algo rutinario, algo como un bache. Fue precisamente en un momento de esos cuando nosotros llegamos a la iglesia, antes de llegar justamente a la Comunidad Cristiana Emanuel, yo estaba pasando por un bache espiritual muy fuerte en mi vida, un estancamiento espiritual.
Yo sentí que no avanzaba hacia ningún lado, no daba fruto, no había nada que yo pudiera ver como una evidencia de crecimiento en mi vida. Y hubo una palabra que me dieron, o que escuché en una iglesia antes de llegar a la comunidad cristiana, y esa palabra me pegó fuerte en el corazón. Habló Dios fuertemente en mi vida y me decía: ¿qué estás haciendo tú? Una semana después nos empezamos a congregar en esta iglesia, y de ahí en adelante el Señor pues nos ha ido levantando y nos ha ido llevando de su mano, gracias a Dios. Pero son esos momentos difíciles donde nos hace dudar si seguir adelante o no, donde nos hace pensar si realmente estamos en el lugar indicado. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando dice: un sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla que echó, dice, cayó entre pedregales, vinieron las aves, la comieron. Otra parte cayó entre espinos, y cuando creció la plantita de la semilla, los espinos la ahogaron. Y nos da la referencia del Señor. Satanás hace su parte muchas veces. La que cae entre pedregales, dice, vienen Satanás, el maligno, y lo que había quedado ahí en tu corazón, de repente se lo lleva, te lo quita y te dice: no es cierto, es mentira, están mintiendo, es pura falsedad, son tonterías. Y le haces caso y olvidas. Y los que dice que caen entre espinos, dice, cuando crece un poquito, vienen las aflicciones, vienen las tribulaciones, vienen las pruebas, y todo eso también te hace dudar y te hace que no des fruto. Pero hay una palabra, hay una semilla que cae en una buena tierra y dice que da fruto. ¿Cuál fue la diferencia? La semilla, no. Lo que fue diferente fue la tierra donde cayó. Y la pregunta es: ¿qué tipo de tierra soy yo? Porque muchas veces las aflicciones me hacen quizá dudar, las tribulaciones, las pruebas me hacen pensar si estoy en el lugar correcto. Nos hacen dudar de nuestra fe. Cuando Pablo nos dice: analícense, examínense si están en la fe. Es una exhortación fuerte la que hace Pablo ahí. Y hoy el Señor quiere mostrarnos algo a través de la palabra del día de hoy, porque quiere llevarnos a que vivamos un cristianismo convencido. Un cristianismo convencido, que haya convicción en nuestra vida, seguridad del por qué estoy aquí, del para qué estoy aquí. No me refiero a esta iglesia el día de hoy, me refiero a la fe en Cristo Jesús. Que haya una plena convicción en mi vida de a quién le estoy sirviendo. Mejor aún, a quién estoy siguiendo. En quién tengo puestos mis ojos. Dios busca hombres, pero no hombres perfectos. Si Dios hubiera esperado a que fuéramos perfectos para llamarnos, nadie sería salvo. Nada más yo. Nadie seríamos salvos. Nadie. Porque Dios no está esperando que tú seas perfecto para llamarte. Él sabe que eres imperfecto, sabe que somos seres falibles, que cometemos muchos errores, y sin embargo nos dice: ven, yo así con todos tus defectos, con todos tus errores, te voy a usar. Y no podemos esperar que nuestra vida en Cristo ya sea una vida sin problemas, sin dificultades, porque estamos viviendo en un mundo también imperfecto, corrompido por el pecado, por la maldad. Hay ejemplos claros en la palabra de Dios, y vamos a leer un poquito para comenzar. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11. La carta a los Hebreos.
que regularmente es aceptado que fue escrita por Pablo, que no hay una seguridad. Hebreos capítulo 11, vamos a leer los versículos del 1 al 8. ¿Estamos ahí? Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué de especial tenían estos varones? Eran hombres imperfectos. Noé, después del diluvio, ¿qué es lo primero que hace? Va y se embriaga. Noé, antes de llegar a ser el patriarca que conocemos, le dijo a su mujer: ¿sabes qué? Di que eres mi hermana, porque si digo que eres mi esposa, Abraham, ¿quién dije? Noé, es que ese es otro. Abraham le dijo a Sara: ¿sabes qué? Mejor di que eres mi hermana para que no me vayan a matar. Qué valiente el varón, un hombre de ejemplo, ¿no? ¿Qué hicieron todos esos grandes hombres que hoy conocemos como fieles, pero que realmente eran seres como tú y como yo, seres imperfectos, personas comunes y corrientes? Pero hubo un detalle que sí los distinguió, que fue la fe que ellos pusieron en Dios y en lo que Dios les decía. Porque qué difícil para Noé decirle a Dios: ¿sabes qué? Hazte un arca porque va a venir un diluvio. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que llegó el diluvio? ¿Cuántos años? 100 años haciendo un arca. Para cualquiera hubiera sido una locura. No podemos esperar un año que Dios nos hable y nos dé una respuesta para saber si es el trabajo adecuado o no. Ya estamos desesperados. Imagínate esperar tanto tiempo sin ver ni una gota. Pero dice aquí la palabra: es pues la fe, la certeza de las que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos características de la fe: certeza y convicción, seguridad y convicción. No porque quiera Dios que creas en algo invisible, más bien porque quiere Él que deposites tu confianza en Él, en su palabra, en lo que Él te habla, en lo que Él te dice, en lo que Él hoy te dice a ti. Confía en mí.
ten seguridad de que yo soy Dios y no voy a cambiar. Fíjate nada más algo que dice aquí, dice en el versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, porque es necesario que primeramente creas que hay un Dios. Primeramente es necesario que creas, que estés seguro, que tengas la plena convicción de que existe un Dios. Y si yo te pregunto, ¿crees que existe Dios? Me vas a decir que sí. Y no lo dudo. Pero más de alguna ocasión, por mi mente cruzó el pensamiento, ¿sí será cierto? ¿Sí existirá Dios? ¿O estaremos siguiendo la corriente de lo que dice el mundo solamente? ¿Existe un Dios? Primeramente dice Dios, tienes que creer que existo. Y segundo dice que soy galardonador de los que vienen a mí. No solamente es un Dios impresionante, un Dios bueno y misericordioso. Creerle a Dios. Eso es lo difícil del cristianismo, de la vida en Cristo. Creer en Dios no es tan complicado. Creerle a Dios es lo complicado. Dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe es difícil. Vivir creyendo lo que dice Dios en su palabra no es tan fácil como decir, sí, yo creo en Dios, ya con eso se solucionaron todos mis problemas. No, porque Dios nos manda que apliquemos esa fe en creer lo que Él dice. Por eso es esencial creer que existe un Dios, porque si no, ¿cómo voy a creer a su palabra? Por eso nos habla de una convicción plena, de estar convencidos de que si existe un Dios, entonces esa palabra es real. Vamos a ver un ejemplo de una fe maravillosa. Vamos a Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Una historia muy conocida, seguramente por todos nosotros. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este pasaje nos habla precisamente de un soldado, no de cualquier soldado. Dice que era un centurión, un comandante de 100 hombres, alguien que tenía a su cargo a 100 hombres, hombres rudos, aguerridos, entrones para la guerra, dispuestos a matar, dispuestos a acabar con quien fuera. Y para que él estuviera a cargo de este grupo, significaba que él tenía autoridad sobre ellos y que era quizás hasta más rudo que todos esos hombres que estaban bajo su autoridad. Y digo esto como contexto porque es muy especial que un hombre de esas características, un varón con esas cualidades o con ese compromiso, con ese trabajo, Lucas lo identifica o lo presenta también con una sensibilidad muy particular. Un hombre que, a pesar de su labor como centurión, como soldado, lograba mantener un equilibrio en lo que era su trabajo, pero también su vida personal. Y este hombre dice que tenía un siervo muy enfermo, un siervo que estaba postrado en cama ya, dice, agonizando, estaba casi para morir. Pero era un siervo al cual él amaba. Me puedo imaginar que durante años creció con ellos este siervo. Quizá estoy imaginando, no dice la palabra esto, pero pudo haber crecido con él siendo un niño, un adolescente, y ya estaba ese varón ahí, y cuando crece lo ve postrado al amigo, al que ha ayudado a su familia tanto tiempo, y le duele su corazón de verlo en esa situación. Pero hay un pequeño problema aquí. Este varón, con todo y lo bueno que pueda ser, o la buena persona que pudiera ser, no era judío, no era israelí. Y Jesús fue claro cuando habló y dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando una mujer sirofenicia se acercó al Señor rogándole, le dijo: ten misericordia de mí porque mi hija está enferma. Y Jesús la ignoró. Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le contestó: no les es lícito dar a los perrillos el alimento de los hijos. Qué fuertes palabras. Y la condición del centurión era la misma. Yo no soy judío. Este hombre que estoy escuchando, del cual están hablando, el pueblo lo reconoce quizá como un profeta. Y dice, por lo que dicen los ancianos más adelante, que este hombre amaba a la nación de Israel. O sea, él tenía conocimiento de las enseñanzas, tenía cierto conocimiento de lo que el pueblo de Israel era como nación y obviamente quién era su Dios. Él tenía conocimiento de estas cosas, pero había miedo en su corazón. ¿Cómo voy a ir yo a hablarle a ese hombre? Además, soy soldado y el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos. ¿Qué ventajas tendría el centurión que lo motivaran a ir delante de Jesús a pedirle algo? Ninguna. Aquí el detalle es que este varón mostró una fe maravillosa, como aquella fe de los grandes hombres del pueblo de Dios. Y esa fe es la que nosotros debemos de buscar, vivirla todos los días. Esa fe
primero que nada nos lleva a reconocer el poder de Dios, nos debe llevar a reconocer el poder de Dios. Dice el versículo 3, cuando el centurión oyó que hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Si este hombre había construido sinagogas para el pueblo de Israel, quiere decir que tenía posibilidades económicas. Y entonces quiero pensar que él aprovechó todos los medios posibles para poder curar a su siervo, para poder levantarlo de la enfermedad o de la cama. Yo supongo que agotaron hasta el último recurso. Y quizá algunos de nosotros estemos pasando por alguna enfermedad y podamos ser empáticos con esto, ¿no? Es decir, cierto, o sea, cuando llega el problema, la aflicción, se agotan todos los recursos muchas veces. Pero no nada más hablando de una enfermedad. Cuando viene un problema a tu vida, ya sea con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, y uno piensa o siente que el mundo se le cierra las puertas, que por todas partes no hay salida, que ya no hay un lugar hacia donde más ir. Y este hombre está viendo postrado a su siervo y dice, ok, ese Jesús, yo creo que Él puede sanar a mi siervo. Reconoce en Jesús la capacidad, el poder para poder levantar a su siervo. Nos habla de que nosotros debemos en todo momento, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema, reconocer que Cristo tiene el poder para sacarnos de cualquier circunstancia. Mi fe debe de ser como la de ese centurión. Yo creo, Señor, que tú tienes el poder. Yo creo en ese Dios. Por eso hablábamos de lo que es la fe en Hebreos. Qué triste para los que no tienen, o para los que se dicen ateos. Porque ¿a quién recurres cuando todas las cosas se acaban, cuando la ciencia termina, cuando te dicen no hay más? Cuando te dicen, Luis, cuando nos dicen, Susi, no hay más, no se va a levantar, míralo. Cuando la ciencia te dice ya no, cuando la medicina tiene un límite, cuando el dinero se acabó, pero Dios te dice, cree que existo. Por eso está la palabra, cree que existo, para que deposites tu confianza en mí. Para que si crees que existo, entonces creas lo que te digo. Yo estoy contigo. Y yo puedo sacarte de esa situación que tú estás viviendo. El centurión creyó que Jesús podía hacerlo. Y fue inteligente, porque no era fácil para él, como les decía, presentarse delante de Jesús. Y entonces, después de hacerse de un testimonio, qué importante es el testimonio. Qué importante es lo que nosotros hablemos con nuestros hechos allá afuera. Porque por ese testimonio, le dijo a los ancianos, ¿saben qué? Échenme la mano. Yo sé que yo soy romano. Yo sé que yo no puedo ir delante de Jesús. Pero ustedes sí. Y no escogió a cualquier judío, escogió ancianos, hombres que sabía que Jesús iba a respetar por la autoridad que tienen los ancianos, hombres con sabiduría. No envió a 3 muchachos que corrieran y de manera imprudente llegaran con Jesús y le dijeran, vaya, pues échala más. No, fue con ancianos que fueran a decirle a Jesús, ¿sabes qué? Este hombre es digno de que se lo concedas. Porque ama primeramente a nuestra nación.
cosa poco común. Y no nada más nos ama, sino que nos construyó una sinagoga. ¿Qué significa esto para el pueblo de Israel? Para que tú adores a tu Dios. ¿Quién era el Dios para los romanos? César. Pero un romano, un centurión, les hizo una sinagoga para que ellos adoraran a su Dios. Pues fue inteligente el centurión en ese sentido. ¿Sabes qué? Échenme la mano, díganle que vaya. A través del testimonio de estos varones, él sabía que podía hacer que Jesús escuchara su petición, pero no sabía si iba a responderle. Yo me imagino el centurión en casa, si irá a venir. Híjole, pues ya los mandé, ya se tardaron, y ahorita ya están con él de seguro. Ojalá que sí quiera venir. Fíjense cómo fueron los ancianos, qué es lo que les dijo este varón, que fueran, cómo fueran, a suplicarle a Jesús. Vayan por favor y suplíquenle que venga a sanar a mi siervo. Ruéguenle que venga a sanar a mi siervo. Hoy en día estamos ya cada vez más acostumbrados a escuchar aquí y allá que declares tú para que las cosas sean hechas, que le exijas a Dios tu milagro, que le exijas a Dios lo que tú quieres, porque Él dice en su palabra que todo lo que pidas en el nombre de Jesús Él te lo va a dar. Y saquen del contexto todo lo que dice el Señor y te dicen: exige a Dios, reclámale a Dios. No es la actitud correcta. Centurión envió a los ancianos a decir: les ruego, les suplico que vengan con humildad. Y es que así como hay que reconocer el poder de Dios, hay que reconocer también, en segundo lugar, nuestra condición. Porque cuántas veces yo he tentado a Dios, he tentado a Cristo, queriendo que Él haga mi voluntad, y hasta nuestras oraciones están plagadas. Lo vimos en el estudio de Umbriel Máximo. Uno de los pecados por los cuales no entró el pueblo de Israel en la tierra prometida, y lo dice en Corintios, dice que fue por tentar a Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, Satanás lo tentó de tres maneras diferentes. Pero básicamente lo que hizo fue decirle: haz esto. Y Jesús le respondía: escrito está. Haz esto. No, porque escrito está. Haz esto. Escrito está. Con la pura palabra de Dios lo confrontó y lo detuvo. Lo puso en su lugar. Pero tentar a Cristo es querer que Él haga mi voluntad. Querer que Cristo, querer que Dios se sujete a mi voluntad. Que Él haga lo que yo quiero que Él haga. Y muchas veces creemos que con sentimentalismos, no digo que Dios no le duela, esté viendo tu sufrimiento, pero quizá Él tiene algo más grande para ti. Quizá Él quiera aprovechar esta prueba, esta situación, para levantarte y hacer de ti una mejor mujer, un mejor varón. Y tú en ese momento no lo puedes ver, no lo puedes apreciar de esa manera, y le dices: Señor, es que tú ya no estás conmigo, yo no puedo ver tu mano en estos momentos. Señor, yo quiero que hagas esto y que hagas lo otro y que hagas aquí, que me ayudes y que me sanes y que me des esto y que me.
Y queremos que Dios se adapte a mi necesidad, a mi manera de pensar y a mis condiciones para que sea mi Dios. ¿Sí? Si me cumples, si me respondes, si lo haces como yo te estoy diciendo, entonces eres mi gran Dios, te amo con todo mi ser, Señor. Pero si su respuesta es negativa, entonces no es Dios. Y nos confronta a Dios con nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Por eso es que fue tan especial que el centurión enviara a estos varones, pero a clamar, a rogar, a suplicar. Él, como autoridad romana, pudo haberle dicho: tráiganmelo. Tráiganmelo. Yo soy el centurión. Ni aún con su autoridad humana se atrevió a exigirle al Señor. Él reconoció su condición. Dice el versículo 4, el 3. Oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, dice, pero cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué le dijo el centurión? No soy digno. Esa fe maravillosa nos debe llevar a reconocer nuestra condición, indignos delante de Dios. Que si estamos hoy aquí es por pura misericordia de Él. Que si estamos hoy aquí es por pura gracia de Dios. Porque ¿qué hicimos o quiénes éramos para merecer que Él pusiera sus ojos en nosotros y nos llamara? Por pura gracia. ¿Qué problema podemos estar pasando nosotros? Una crisis económica hoy en día, por la situación como está la economía mundial. Seguramente más de uno de las familias de aquí de la iglesia, si no es que la mayoría, podemos estar pasando por una crisis económica. Pero no lo declares porque te va a venir. Dios tiene el control aún de la economía en todo el mundo. Pero ¿qué problema estás pasando? Una dificultad en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Y Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Hoy Dios nos puede decir: créeme, créeme, cree que yo tengo el control de las cosas, cree que yo estoy actuando en favor de ti, cree que yo tengo el poder. Si tú reconoces eso, que solamente en Cristo hay poder, que solamente en Cristo ahí está la solución, clama a Dios. Clama a Dios. Dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Reconoce que Él puede hacer las cosas que tú no. Señor, no soy digno
de que entres a mi casa. Imaginemos la escena desde la perspectiva del centurión. Estaba en casa, había mandado a los ancianos, estaba esperando, ya se tardaron esos cuates, no vienen. Y a lo mejor por una ventana, por la puerta, alcanzó a ver que venía la compañía. O alguien llegó a pensarle, ¿sabes qué? Ahí viene Jesús con los ancianos. Sí vino Jesús. Ya, ahí viene en camino, ya llegó. Y el centurión, sí vino, pero ¿cómo lo voy a recibir aquí? ¿Cómo lo voy a recibir yo que soy tan indigno? Y él sí vino, escuchó mi clamor. ¿Saben qué? Vayan y díganle esto. Y envía a sus amigos. Y por otro lado, viene Jesús, va Jesús hacia la casa, se están acercando a la casa y de repente vienen unas personas corriendo seguramente. Oye, Señor, el centurión dice esto. Por favor, no vengas a mi casa, no soy digno de que entres aquí. ¿Qué fe la de este hombre? Porque cuando envió él a su gente, él ya sabía que desde allá Jesús tenía que sanar a su siervo. Si él mismo había enviado a la gente a que detuvieran a Jesús ahí, era porque él creía en el poder de Jesús. No fue necesario ni siquiera presentarse, ni siquiera que fuera a ver directamente al enfermo. Donde el Señor estuviera, Él podía obrar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y una convicción, una seguridad de lo que no puedo ver. Yo no sé cuándo va a sanar Jesús a mi siervo, pero yo sé que lo va a sanar. Córranle, vayan. Y una cosa más de cómo reconoció él su condición, fue que llegaron a decirle lo que dijo el centurión: Señor. La palabra Señor que utiliza aquí la palabra de la Escritura es la palabra Kurios, que es la misma que empleó Jesucristo para referirse al Padre. Señor, la misma que está en toda la Escritura del Nuevo Testamento para referirse al ungido de Dios. Este centurión le está diciendo y reconociendo a Jesucristo como su Señor. Pudo haberle mandado a decir: Jesús, gracias por venir, pero no. Le mandó a decir: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tú eres el Señor, yo soy indigno. Tú eres Dios, yo soy un siervo, si acaso. Dice la palabra, un siervo inútil. Porque si acaso hacemos lo que nos toca hacer. Hay diferencias. Señor Dios, criatura humana. No podemos exigirle a Dios, no podemos compararnos en ningún momento con el Señor. Tenemos que rendirnos delante de Él. La fe no es, la fe que maravilla a Jesús no es la que exige, sino la que reconoce. Le reconoce como Dios, como autoridad, como poderoso Señor, y la que reconoce mi condición. Se reconoció a sí mismo como uno de esos perrillos, ¿no? Yo no soy digno de que entres a mi casa. Y una fe maravillosa también reconoce la autoridad de Jesús.
Dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra. Qué impresionante fe de este hombre. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Qué impresionante que este hombre le diga a Jesús, no importa que tú no estés aquí, yo creo en ti, Señor. Solamente di la palabra y mi siervo se va a sanar. Yo creo en tu poder y yo creo que tú tienes autoridad. Le está reconociendo a Jesús autoridad sobre la enfermedad de su siervo. Le está reconociendo autoridad sobre de él mismo. Estaba convencido de que Jesús podía hacerlo. Estaba convencido de que Jesús podía sanar a su siervo. Un pagano, un gentil, alguien para quien los judíos podían identificar como un perro o un puerco de manera despectiva. Pero ese hombre tenía plena seguridad, convicción de que Jesús podía hacerlo. Tenía la autoridad para que con su palabra solamente se hicieran las cosas. Y entre paréntesis aquí, solamente Jesús puede crear, solamente Jesús puede sanar, solamente Jesús puede hacer que alguien se levante, solamente Dios, no nosotros. Cuando nos hablan de que con el poder de tu boca, el poder de tus palabras, vas a hacer que las cosas sucedan, eso es metafísica. Cuando le das poder a las palabras del hombre, solamente Dios puede crear de la nada, de lo que no se ve. Ese poder no está en nosotros. Solamente Dios ya lo hizo y solamente nos dice, declara mi palabra. Si vas a declarar algo, que sea mi palabra. Si vas a creer en algo y a declarar algo, que sea porque ya lo establecí yo, ya lo dije yo. Dios me envió para decirte, Francisco, que el Señor te va a levantar y va a hacer de ti. Se escucha muy bonito. Y hoy en día hay profetas por todas partes, profetas por todas partes. Pero si no se declara lo que ya está establecido por Dios, porque dice la palabra que en otro tiempo habló Dios por los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo. Y no sé por qué es tan difícil comprender esto, ¿no? Antes y ahora, como Plaza Sésamo, ¿no? Adelante, atrás. Antes eran los profetas, ahora es por el Hijo. Y la ilustración que pone el centurión es contundente. Le dice, yo a mi gente le digo, ve y haz esto. Y al otro, ve allá, trae esto. Y ellos hacen lo que yo les digo. Yo sé que tú tienes esa autoridad. Solamente di la palabra. Cuando Jesús nos dice
que seamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos, o que nos hagamos como niños, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos, nos habla de esto. A un niño tú le dices algo y lo cree. Hijo, yo soy Superman, pero no le digas a nadie. Hay un video ahí en internet donde un niño le hace un truco de magia a su papá y el niño ve una magia tan sencilla como que se pasa por afuera algo y el niño piensa que se lo está comiendo y hasta le abre la boca y dice, ¿dónde está? Y voltea a ver a su mamá y dice, como, mira. Y después saca el varón estornuda y le regresa lo que se había metido a la boca, según esto. Y el niño abre unos ojos y dice, no, ¿cómo puede ser esto posible, no? ¿Le creyó? Es lo que quiere el Señor, que nosotros nos hagamos como niños, que creamos en su palabra con esa seguridad. Digamos, sí, Señor, yo te creo. Yo creo que tú tienes el control de las cosas. Yo creo que tú tienes el poder para actuar en mi vida. Estoy convencido porque yo te conozco. Yo sé que tú tienes la autoridad. Esa es la fe que maravilla al Señor. Esa es la fe que maravilló a Jesús. Porque dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús. Esa fe del centurión maravilló Jesús, pero aquí nos habla de que lo maravilló esa fe. En otra parte de la Escritura también nos habla de algo que también asombró al Señor, que fue la incredulidad, el pueblo opuesto. La incredulidad del pueblo de Dios, de sus discípulos, también asombró a Jesús. Dice, ¿cómo es posible que sigan dudando, que sigan sin creer en mí? Pues yo sí creo, Señor, pero por si acaso. Por si las moscas. No es que no tenga confianza en Dios, hermano, pero ya fui a empeñar unas cositas porque a lo mejor es la manera que Dios quiere que yo obtenga el dinero. Endrogándome, pidiendo prestado. A lo mejor esa es la manera en que Dios me quiere bendecir. Seguramente esa es la manera en que Dios te quiere bendecir. Es que esto es de Dios, si no, no lo hubiera permitido. Seguro. La incredulidad no nos permite avanzar, no nos permite demostrar y no nos permite ver las bendiciones de Dios. Porque efectivamente las promesas, las bendiciones eran para el pueblo de Israel solamente. Pero dice la palabra que Dios endureció el corazón del pueblo de Israel para que no escucharan. Y entonces su palabra llegara hasta otro pueblo, hasta otras ovejas, hasta otro rebaño, que somos nosotros, los que éramos gentiles, que fuimos incrustados en el tronco, los que venimos a ser ahora descendientes de Abraham por la fe. Esa fe de la que estamos hablando hoy es la que nos ha incrustado en el olivo verdadero. Pero abandonamos muchas veces esa fe. Queremos
que las cosas sucedan por arte de magia, porque ya somos cristianos y no vamos con fe delante de Dios, sino clamamos a Él y no le reconocemos su señoría en nuestras vidas. Esto es obediencia. No nos sujetamos a Él, no hacemos su voluntad. Queremos que las cosas las haga Dios para bendecirnos, pero sin tener que nosotros hacer lo que nos corresponde. La fe es esencial para los hijos de Dios. Dice la palabra, por gracia somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, porque es un don de Dios. Esa fe que Dios puso a nosotros para creer, para salvación. Y ahora, estando en Cristo Jesús, nosotros debemos buscar depositar esa fe porque ya nos ha sido dada. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el fruto del Espíritu es ¿qué? Fe. Si tienes el Espíritu Santo, puedes dar como fruto fe. Para mantenerte ahí confiando en Dios, para mantenerte esperando en el Señor, para mantenerte agarrado de Él, para tener seguridad y convicción. Convicción de que Cristo es Dios, ¿cierto? Y si Cristo es Dios, esta es su palabra. Y si esta es su palabra es verdad, entonces Él te dice hoy, créeme, cree que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, cree que nada te puede arrebatar de mi mano. Ahorita lo cantamos, lo preguntamos y dijeron, amén. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Examínate a ti mismo, porque cuando ha llegado la enfermedad, ¿no te ha separado del amor de Dios? Si me dices que no, yo te creo, qué bueno, qué bendición. Si ha venido la tribulación y no te ha separado del amor de Dios, gloria a Él. Pero son cosas difíciles, se canta bien rápido. Por eso les decimos cuando cantamos, hay que hacerlo con el entendimiento. Porque se canta fácil. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? Angustia, aflicción, tribulación, dolor, escasez. Pero si yo creo que Cristo es Dios y que esta es su palabra, aquí dice que nada me puede separar del amor de Dios. Y si yo le creo, voy a vivir convencido de que esto es una realidad. No voy a vivir como cristiano, sino como cristiano, fiel, firme, y nada me va a mover de ahí. Porque Dios tiene el control. Pero si hay incredulidad en mi vida, si no le creo a Dios, no voy a poder ver al siervo del centurión levantarse. El justo por la fe vivirá. Nuestra seguridad como hijos de Dios es creerle a Él. Creer que podemos vivir por esa fe. Por eso comencé hablando de las decisiones importantes de nuestra vida. Porque esta es, después de entregarle tu vida a Cristo, es la decisión más importante en consecuencia. Ya creí en Dios, ahora decido creerle a Dios. Vivir
por esa fe que tengo en Él. Decide hoy creerle a Dios. Decide hoy vivir por esa fe. Decide hoy creer que Dios tiene el control de tu vida. Reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador. Manifestemos a Dios, manifestemos a Cristo Jesús una fe como la del centurión, una fe que lo maraville por nuestra obediencia, por nuestra dependencia a Él. Y veamos la obra de Dios, porque dice la palabra del Señor, por palabras de nuestro Señor Jesucristo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, se levantarán muertos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Créele a Dios, creámosle al Señor con esa fe que lo maraville, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y que hoy decidamos verdaderamente aplicar esa fe en nuestras vidas. Amén.